Acabamos de conocer, como decimos, las cifras del paro. España ha perdido, desde que comenzó la crisis, 760.000 empleos. En fin, estamos en disposición de hablar con Fernando Seco, que es vicepresidente y director general de CESUR, Círculo de Empresarios del Sur de España. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Bueno, acabamos de conocer esos datos. Como decimos, son en fin, muy malos. ¿Qué comentario tiene que hacer? Bueno, y es una consecuencia directa de las decisiones que se han tomado previamente, que es verdad que teníamos una crisis sanitaria, se decidieron una serie de actuaciones, el gobierno, para preservar, en primer lugar, la vida de los españoles, pero la consecuencia directa ha sido que al parar toda la economía, pues el sistema económico se ha venido abajo, y la consecuencia directa y lógica de esas actuaciones ha sido pues este desempleo, estos niveles de paro tan importantes, ¿no? Ustedes han recibido una carta de la Comisión Europea donde la propia presidenta de la Comisión, von der Leyen, reconoce los esfuerzos de CESUR para preservar el empleo y la actividad económica en el sur de España, y donde además se afirma que los Estados miembros, y en concreto hace referencia a España, podrían indemnizar a las empresas por los daños causados directamente por esta crisis. Sí, correcto. En una de las propuestas, nosotros como Asociación de Empresarios estamos constantemente pensando las mejores propuestas y soluciones para el desarrollo económico nacional y lógicamente de Andalucía y el sur de España. Y se las comunicamos a la presidenta y nos contestó en ese perfectamente como ha comentado ahora mismo. Y entonces, efectivamente, las empresas podían solicitar esa indemnización por esas actuaciones que se han hecho como alerta dentro de ese estado de alerta, pero que no quita que pueda haber unas responsabilidades. Por tanto, pues el hecho de que la Comisión Europea pues informe, ¿no?, sobre esta situación, yo creo que es bueno y es justo, y a ver qué va a pasar, porque realmente se abre una vía de incertidumbre no pequeña, ¿no?, con este asunto. Esas responsabilidades serían, entiendo, por decisiones tomadas por los gobiernos como consecuencia de la crisis sanitaria y las medidas tomadas, ¿cierto? Lógicamente. Además, cada país ha tomado sus medidas con su propia iniciativa y su propia responsabilidad, y lógicamente la responsabilidad afecta para lo bueno y también afecta para las consecuencias, ¿no?, de los actos, con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Durante esta crisis el impacto, siempre hemos dicho que es un impacto, en fin, la crisis sanitaria tiene unas consecuencias económicas enormes. Señor Fernando Seco, ¿cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de esta crisis? Bueno, buena pregunta. Respuestas puede haber muchas y tampoco tengo yo la varita mágica, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que son muy de sentido común o de sentido económico, ¿no? Y algunas de las propuestas que nosotros hemos lanzado, y que algunas también se van cumpliendo, la verdad, porque se van cumpliendo pues porque tiene sentido económico, ¿no? A propósito del paro, una que tenemos y que se ha comentado antes, la prolongación de los ERTEs, pues es una medida que a corto plazo es necesaria. La liquidez es una medida que hoy y a corto plazo es necesaria. Por tanto, pues todo lo que sean las líneas de ICO pues es bienvenida para las empresas, ¿no?, mantener las líneas ICO, ¿no? Pero luego hay que ser inteligente y hay que hacer un plan de choque para los sectores en los cuales nosotros de alguna manera somos líderes, pues recuperar enseguida esa actividad, ¿no? Estoy hablando del turismo, estoy hablando del sector servicios, estoy hablando del comercio, y entonces hay que incidir en esos sectores en los cuales nosotros tenemos una capacidad potente y de reacción inmediata, pues para ponernos otra vez en actividad, ¿no? En esta época, perdóname, la inversión es necesaria, y la inversión pública y la inversión privada. Y nosotros somos unos grandes defensores, ahora que no hay dinero, de la colaboración público-privada para invertir en proyectos sostenibles, que sobre todo la sostenibilidad me refiero a infraestructuras y me refiero
infraestructuras en el sector del agua, que además influye directamente en el turismo, influye directamente en la agricultura, que son dos sectores en los cuales nosotros, como todos sabemos, pues somos fuertes, ¿no? No, decíamos que en esta época en la que estamos llenos de incertidumbres, en fin, por todo lo que se nos ha venido encima, quizás añadir incertidumbre en el terreno político pues sea el peor de los escenarios. Tenemos dos cuestiones muy recientes. Por un lado, la reforma laboral, ese pacto firmado por Bildu, Podemos y el PSOE, y también la aprobación hace muy poco del ingreso mínimo vital. ¿Cómo valora estos dos elementos? Bueno, la reforma laboral yo espero que no se lleve a cabo, y menos en estos momentos. En los momentos de crisis lo que hay que hacer es estar un poquito tranquilos y no empezar a cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que eso es un principio básico de funcionamiento vital de siglos, ¿no? de historia. Entonces, no tocarlo, además, en un momento en el cual hace falta flexibilidad, hace falta lo que refleja esa ley de laboral, ¿no? En el ámbito del ingreso mínimo vital, bueno, yo he escrito sobre eso también. Me parece una medida que efectivamente puede ser necesaria para que algunas familias en el entorno de España, ¿no? y general, pues puedan mantener un mínimo vital digno. Pero es abrir este melón, por decirlo así, es peligroso también, porque tenemos una historia en Andalucía, pero en España también, sobre el PER, que inicialmente era una medida estupenda, pero con el tiempo se fue viciando, ¿no? Y bueno, no nos gustaría que pasara eso con el ingreso mínimo vital. Y lo mismo que se ha comentado aquí anteriormente, pues si otras comunidades autónomas tienen competencia sobre eso, pues lo lógico es que también Andalucía y todas las demás pues tengan competencia sobre ese instrumento, ¿no? Y que además llegue también hacia los ayuntamientos, que son los que conocen más de cerca cuáles son las situaciones de las familias que lo pueden necesitar, ¿no? Bueno, como sabe, estamos hoy con Carlos Navarro, con Pedro Ochoa y con Carlos Cuesta. Pedro Ochoa también tiene otra cuestión que plantearle. Pedro, cuando quieras. Hola, Fernando, buenos días. Buenos días, Pedro. Fernando, yo quería preguntarte, has hablado en varias ocasiones de dinero, de liquidez, de la necesidad de que haya dinero, ¿no?, para salir adelante de esta crisis. Un dinero que no tenemos, que en España no lo hay, por lo cual nos tiene que venir claramente de la Unión Europea. Dinero para mantener las empresas abiertas y dinero también para, bueno, los más desfavorecidos. ¿Crees que, y vosotros tenéis, como has dicho antes también, alguna relación con Europa, relaciones cercanas con Europa, ¿crees que en Europa hay confianza en nuestro Ejecutivo Central en las medidas que pueda tomar para darnos el dinero con cierta alegría? Bueno, esa es la pregunta, la respuesta necesaria para que nosotros o España reciba el dinero que necesita, ¿no? Bueno, mi opinión personal, no sabría decirte lo que opina la Comisión Europea. Mi opinión personal es que no tiene suficiente confianza en este gobierno por la sencilla razón de que son hechos, ¿no? Y declaraciones que se contradicen de manera habitual, y entonces es muy difícil de gobernar así, 2, de ser gobernados, 3, de que otros tengan confianza, como para prestarles una cantidad tan ingente de millones y millones de dinero. Entonces, se tiene que ganar esa confianza. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, es la que conoce muy bien la estructura de la Comunidad Europea y Comisión Europea, y es la que está intentando ganarse esa confianza, pero lógicamente tiene que haber hechos y tiene que haber compromisos muy claritos por parte de España para que reciba de Europa ese dinero, sin duda. Antes de daros la palabra a los dos Carlos, vamos a ir con Juan Carlos Roldán, el jefe de Economía de Canal Sur, que tiene los datos del paro. Creo que ya está listo. Juan Carlos, buenos días. Hola Álvaro, buenos días. Bueno, pues sí, ya están los datos del paro, ya conocemos cómo ha evolucionado en el mes de mayo el número de desempleados. Las cifras, como te puedes imaginar, Álvaro, no son buenas, es el peor mayo de la historia, podríamos decir.
Pero hay un dato positivo en Andalucía. Vamos a empezar por el nivel nacional. A nivel nacional no hemos llegado a los 4 millones de parados, estamos en 3.857.776. Esa barrera psicológica de los 4 millones no hemos llegado a superarla. Son, en todo el país, 26.573 parados más. El dato menos malo lo encontramos precisamente en Andalucía, donde el paro ha descendido. De hecho, somos la comunidad autónoma que encabeza el descenso del paro en todo el país. En Andalucía hay 9.210 parados menos que en el mes anterior. Tampoco llegamos, o sea, es decir, hemos bajado del millón de parados y actualmente estamos en 969.027. Es curioso, Álvaro, que Andalucía, como decimos, encabeza el descenso del paro en España, es la comunidad en la que más ha descendido, seguida de Castilla-La Mancha o Extremadura. Curiosamente, habrá que analizar detenidamente todos los datos, pero curiosamente son comunidades con una importancia en el sector agrícola bastante relevante. Hay que decir que determinados sectores, evidentemente, como el sector servicios, han sido uno de los más golpeados, también el turismo, la automoción. Por eso decimos que habrá que esperar a ver pormenorizadamente todos los datos para ver cómo ha evolucionado el paro en estos sectores y cómo ha repercutido a nivel nacional. Repetimos, 3.857.776 parados en todo el país. Eso significa 26.573 más que el mes anterior, que el mes de abril. Y en Andalucía la cifra, el dato positivo, 9.210 parados menos que en el mes anterior y estamos en 969.087 desempleados. Juan Carlos Roldán, muchas gracias. A ti. Bueno, estamos con Fernando Seco, vicepresidente y director general de CESUR. Carlos Cuesta tenía una cuestión que plantearle después de la actualización de estos datos del paro que hemos conocido hace apenas unos minutos. Carlos, cuando quieras. Sí, nada, simplemente por recordar que hay otra partida, claro, esto mide el paro registrado, la partida ERTE, es decir, donde se está yendo todo el mundo en estos momentos porque se han de alguna manera prohibido los despidos normales. En estos momentos tiene un volumen prácticamente equivalente a todos los 3,8 millones de parados que están en ese paro registrado. 3,748, 3,7 millones de personas que están en los ERTEs. Yo le quería preguntar a Fernando. Fernando, muy buenos días. Aquí hay dos formas de hacer las cosas. La una es, y usted lo decía, intentando aliviar la liquidez de las empresas, intentando garantizar que los verdaderos creadores de empleo, que al final son las empresas privadas, consigan hacerlo o no hacerlo. Yo le planteo una serie de medidas que no se han tomado y le pregunto abiertamente si esto sería necesario. Una rebaja fiscal de impuestos, incluyendo cotizaciones sociales, para permitir esa liquidez y que no se destruya empleo. En vez de cabalgar hacia pactar con un partido proetarra como es EH Bildu una derogación de la reforma laboral, ir justo en la dirección contraria, una flexibilización para intentar que por medio de rebajas salariales la gente o las empresas no tengan que ver cómo se despide, aparte de las plantillas, o incluso se tiene que cerrar. Una revisión y restricción de gastos públicos innecesarios, es decir, una revisión entera, por no decir una auditoría de base cero, para los presupuestos públicos, para intentar achicar gastos que sean necesarios para ayudar en estos momentos. Y una utilización, por ejemplo, del superávit local, que sigue estando anotado de las últimas cuentas cerradas, que se podría utilizar, y de hecho ayuntamientos del Partido Popular lo han puesto a disposición, para que se pudiera poner todo ese dinero a disposición precisamente de ayudar a una reactivación económica. De todo esto que yo he citado no hay ni una sola medida en estos momentos puesta en marcha. ¿Estas medidas ayudarían? Pues mira, Carlos, sin duda todas estas medidas ayudarían. También hay que jugar con distintos factores. Cuando me hablas, por ejemplo, de rebajas fiscales, es verdad que eso alivia mucho las cuentas de todas las empresas y de las economías particulares para volver a generar consumo. Entonces, esto choca un poquito con el dinero que necesita también el Estado, ¿no? Porque de ahí recauda el dinero precisamente, por ejemplo, para los ERTEs. Entonces, aunque todos desearíamos una rebaja fiscal, fíjate que nosotros en una encuesta que hemos hecho y que daremos a conocer, pues no sé si hoy o mañana, a nivel nacional con empresarios, más que rebaja fiscal habla de aplazamiento, ¿no? Evidentemente nos gustaría que hubiera menos presión fiscal, y eso lo facilitaría todo, ojalá. Flexibilidad, pues la laboral, indudablemente, es necesaria, y más en estos tiempos. Te diré que además los empresarios, muchos hemos pagado el mantenimiento de muchos trabajadores para que no fueran al ERTE,
Y bueno, y se van recuperando poco a poco. Entonces esa flexibilidad salarial es necesaria y el aplazamiento de los ERTE también, que se vayan incorporando de los ERTE al trabajo en la medida que vaya habiendo trabajo, ¿no? Revisión gastos públicos, sin duda. También en esta encuesta precisamente todos, o una gran parte de los empresarios dicen que tiene que haber una contención del gasto, que tiene que ser eficaz ese gasto, y entonces tiene que haber esa reducción del gasto público en una reforma de la administración que no se ha hecho en democracia. Y luego la supresión, el superávit. Efectivamente, hay superávit no solo en los ayuntamientos, en las corporaciones locales, sino también en algunos organismos de comunidades autónomas, ¿no? Y que se puede usar, por ejemplo, el canon del agua se puede usar. Si se da una autorización, se puede usar para otras cosas. El problema es que si tú dices que tienes dinero, te lo van a quitar. Entonces, yo creo que las corporaciones, aunque lo hayan puesto a disposición, y otras comunidades pues dicen, bueno, vamos a intentar preservar lo que tenemos porque ya nos han quitado de otras partidas el dinero para utilizarlo a nivel nacional en lo que sea menester, ¿no? Que decida el gobierno. Carlos Navarro, aquí en el plato, una cuestión que plantea. Sí, buenos días, Fernando. Me gustaría Carlos. preguntarte si en los próximos meses de alguna manera prevé algún proceso de demonización de la figura del empresario. O sea, ¿iremos hacia un desprestigio aún mayor de la figura del empresario en los tiempos que corren, en el contexto actual? Bueno, yo creo que deberíamos de ir a una, ¿cómo se dice? Más que desprestigio, ¿cómo sería la palabra? Prestigiar. De mayor prestigio, ¿no? Del empresario, dado que yo creo que en esta crisis una de las cosas positivas que se han puesto en manifiesto a nivel social es el valor que tiene cada profesión. El sanitario, el bombero, el policía, el dependiente, el agricultor y el empresario. También el empresario. Yo creo que la gente se da cuenta de que la actividad empresarial es una de las columnas, no sé, no sabría decir cuál, pero desde luego es una de las columnas vertebrales de un país, porque es el generador de actividad económica, generador de empleo, generador de consumo, generador de bienestar. Entonces, yo espero que, al contrario, vayamos a mejor y que bueno, se considere más la labor del empresario, ¿no? Fernando Seco, vicepresidente y director general de CESUR, Círculo de Empresarios del Sur de España. Gracias por estar aquí en Canal Sur. Gracias a vosotros y gracias a ti, Álvaro.